Hoy hablamos de los diarios de Anais Nin y bueno, vamos a hablar de la primera parte, son los prolegómenos, voy a explicar un poquito pues, el origen de la familia, de dónde viene esta mujer. Bueno, pues su madre, Rosa Culmel, nació el 7 de septiembre de 1871 en La Habana. Su padre, el padre de Rosa, Torvald Culmel Christensen, era el más joven de tres hermanos aventureros pues, que decidieron hacer las Américas y acabaron recalando en Cuba. El mayor de ellos lo consiguió enviando esclavos negros africanos a Cuba, por eso Torvald quiso distanciarse de él cambiando el orden de sus apellidos, por eso llevan el Culmel delante del Christensen, porque son daneses. Bueno, pues acabó montando este hombre una empresa de importación y exportación con un enorme éxito financiero y esto hizo que en 1890 pudiese construirse pues, un casoplón de tres plantas en el mismo malecón de La Habana, o sea, que era el lugar donde vivían las familias más pudientes de la isla. Su esposa y la madre de sus hijos también se llamaba Anaïs, como nuestra protagonista, era de ascendencia francesa y bueno, pues era una mujer pues muy libre para aquella época. Al parecer dicen que Torvald la encontró un día con su amante y ella aprovechó este momento pues para abandonar a su marido y a sus hijos y comenzar una nueva vida sola en La Habana, porque no te creas que se fue muy lejos, no, allí se quedó, pero dijo pues me largo a lo mío y desapareció de la vida de su familia, el chico, tal cual. Bueno, pues si no llega a ser por la apuntalada posición que tenía política y económicamente de Torvald, pues sus hijas en aquella época podrían haber sido declaradas no casaderas, vamos, hubiera sido bien fácil, pero Torvald ya era muy bien considerado. Y entonces pues no tuvieron, gracias a Dios, problemas. Rosa era la hermana mayor, aparte eran muy libres. Era la hermana mayor, desempeñó el papel de madre de sus hermanas, las hermanas Juana, Anaís, Edelmira y Antolina, y también de sus hermanos. Tenía dos solteros en aquel momento, Torvald y Teodoro, que pronto se casaron como ya lo estaban Pedro y Enrique, y estos chicos, los hombres, pum, desaparecieron de la vida familiar, ¿no? Porque esto ha sido como siempre una especie de matriarcado. Rosa y sus hermanas fueron el pegamento que mantuvo a la familia unida y configuraron durante años el entorno de nuestra pequeña Anaís, porque en los diarios se las va a citar constantemente. Por eso os voy a contar un poquito de cada hermana para que las conozcáis. Bueno, pues Juana, y por orden de edad. Bueno, pues Juana es la madrina de Anaís, también la llama muchas veces madrina. Madrina es Juana. Bueno, pues permaneció siempre soltera, porque al parecer nunca se recuperó de un compromiso que había establecido con un gimnasta que murió en el aire, eso dicen ahí. Y bueno, pues con el tiempo se convirtió en un poquito dogmática, en un poquito dominante, sobre todo con Rosa, con su hermana Rosa, y claro, acabó por no gustarle mucho a sus hijos, a los hijos de Rosa, o sea, a Torvald, a Joaquinito y a Anaís. Anaís, que es la siguiente hermana, vamos, o sea, que se llama igual que la madre y se llama igual que la sobrina, era mezzosoprano, como Rosa, y juntas cantaban para los invitados de su padre. Esta era la hermana más fría, más distante, más reservada, se casó con Bernabé Sánchez, un hombre ultra machista, que la sometió totalmente, mientras él llevaba pues una doble vida con otra mujer y otros hijos en Camagüey, así de rico el asunto. Y esta es la madre de Eduardo, y Eduardo es el primo que más importancia va a tener en la vida de Anaís, tanto como confidente como fuente de ingresos y además a lo largo de los años y años y años, porque van a ser estos dos uña y carne. Bueno, la tercera de las hermanas, Edelmira. Edelmira se casó con el comandante americano Gilbert Chase en un infelicísimo matrimonio que la llevaba a pasar largas temporadas en cama, víctima de crisis nerviosas. Y solía ser atendida ¿por quién? Pues por las hermanas, lógicamente. Ella vivía con sus dos hijos en Kew Gardens, que es una casa victoriana que va a tener mucha importancia. Estaba a las afueras de Nueva York y Anaís pasaba allí pues muchos veranos, muchas vacaciones, muchos fines de semana en la época infantil, o sea que está muy citada Kew Gardens en el diario también. Y por último Antolina. Antolina era la hermana más fuerte, la más poderosa de las hermanas, es la que jugó el papel más importante en la vida de Rosa y de sus hijos, era inteligente, se convirtió en una de las más formidables mujeres de la isla, de La Habana en realidad, se casó con Rafael de Cárdenas y tuvo tres hijos, pero oye, vivió la vida que quiso. Esta fue tan libre como su propia madre, viajaba de Nueva York a Europa sin compañía cuando le daba la santísima gana y hizo siempre lo que quiso. Bueno, pues estas cinco hermanas hablaban inglés fluido, aunque solamente las dos mayores, Rosa y Juana, estuvieron en las monjas de Long Island. Y además estas dos pasaban los veranos en Francia, en el castillo de un tío, o sea que acabaron hablando ellas dos un impecable francés. Las otras tres hermanas, Anaís, Edelmira y Antolina, las menores habían sido educadas y preparadas en los mejores colegios de La Habana, porque claro, para hacer excelentes matrimonios que iban a hacer, pero también se vieron influenciadas por Rosa y por Juana, que cuando venían de Francia, pues compartían con ellas esta sofisticación que había allí en Francia, que era en Europa, que era muy diferente a Cuba, ¿no? Pues de hecho, Joaquín, el marido de Rosa, siempre ya decía que eran unos campesinos los cubanos, aunque fuesen de altísima extracto social. Bueno, pues a través de los viajes, de la educación, de los ciclos formativos, estas cinco hermanas Culmel se fueron dotando también de otras cualidades fundamentales en su vida y entre ellas una inquebrantable dedicación a las demás, porque esto era una sororidad elevada en enésima potencia lo que tenían. Eso sí, entre broncas, gritos, me enfado, pití, patá, pero bueno, es que estaban juntas hasta el final. O sea, es que fueron una piña.
Y bueno, estaban obstinadas en ignorar las restricciones sociales y hacer lo mejor para ellas y para sus hijos. O sea que se saltaban muchas cositas estas a la torera. Ya de hecho ya sabéis que tenían una madre muy particular que había hecho también lo que le salía de las flies. Bueno, pues Anaís y Antolina, en el momento en el que estamos cuando se va a encontrar con Joaquín, ya se habían casado. Pero Rosa seguía soltera, que era la mayor, con 30 años. Bueno, pero a ella le daba exactamente igual, porque no tenía ninguna intención de casarse si no aparecía el hombre de su vida. Juana también estaba en ese momento contentita viviendo con su padre en el malecón, porque es que en realidad ambas dos eran las reinas de la casa. Allí es lo que os digo, se vivía un matriarcado, ellas hacían y deshacían y su padre, pues bueno, pues venía y volvía y retornaba, pero ellas allí eran las que mandaban. Y ahora vamos con Joaquín. Joaquín nació el 29 de septiembre de 1879 en La Habana también. Era el hijo mayor de Joaquín Nin y de su mujer cubana Ángela Castellanos. Nació en Cuba, como hemos dicho, pero en aquellos años pues, los hijos de colonos eran estigmatizados y como que no podían acceder ni a las mejores escuelas españolas ni a las mejores profesiones. Así pues que el padre decidió hacer las maletas, regresar a España, se buscó un puesto como profesor de matemáticas y Joaquín vivió allí hasta los 21 años, creyéndose él que era español, que de español no tenía nada porque en realidad era cubano. Pero bueno, y además era un poquito snob. ¿Por qué? Porque resulta que estaban emparentados por parte de padre con la familia, la acaudalada familia Güell. Y entonces esto él lo repetía como bastante, ¿no? Que venía de los Güell. En fin, pero sería lejana, pero bueno. Pues desde muy pequeño este chico mostró un talento para el piano increíble. Y a los 13 años, fíjate, ya hizo su primera actuación pública. A los 17 años su primer solo y 2 años después, con 19, lo que tuvo que hacer fue partir abruptamente hacia La Habana, a casa de los primos castellanos, huyendo del padre de una joven estudiante a la que había seducido, porque este hombre tenía una obsesión bárbara por seducir jovencitas, lo veis, ya desde los 19 años seducía niñas, niñitas, vamos, jovencitas. Bueno, pues llegó con sus formas de dandy, con sus hábitos caros a la isla, y todo esto era sufragado íntegramente por su tía Marita, que adoraba al encantador de serpientes que era este hombre, al brillante hijo de su hermana. Joaquín creía ciegamente pues, que era un genio y que tenía una carrera por delante brillante como concertista de piano. Pero claro, para ello sabía que debía salir de Cuba y que debía llegar a Francia. Pues hasta ahí tenemos un poco la explicación de los dos y ahora aquí viene el encuentro, ¿no? Bueno, pues cuando Rosa vio a Joaquín tocando en una tienda de música, sintió un flechazo inmediato. Él tardó un poquito más, claro, estrictamente el tiempo necesario para descubrir la posición económicamente acomodada de Rosa, porque claro, Rosa era bastante más mayor que él, casi 10 años. Él era un pipiolo de 19-20, ella tenía 30, pues imagínate, diciendo a ver pero claro, además de por su rápido ingenio, su brillante inteligencia y su amplio conocimiento musical, Joaquín valoraba a Rosa por su férrea disposición para atenderle y ofrecerle todo lo que necesitaba, porque años más tarde sería Joaquín el que reconocería a su hija, a nuestra Anaís, que la hermana de Rosa era más guapa, pero que Rosa tenía el coraje, la fuerza y la decisión que él necesitaba en ese momento. Él sabía que necesitaba a Rosa para eso. Bueno, de hecho, Rosa es una mujer ultra potente. Bueno, pues viendo el enamoramiento de su hija Rosa, claro, el padre se quedó muerto porque, claro, veía la inconveniencia del elegido, ¿no? ¿Cómo le iba a gustar si ya veía de qué pico cojeaba este hombre? Claro, su padre decide alejarla de él y la envía con unos primos a Matanzas durante un año. Pero claro, Joaquín, ni corto ni perezoso, redobló su campaña de cortejo y cuando ella regresó, pues ya tenía la determinación, tenía ya la determinación de casarse con él, con o sin el permiso del padre, porque no paraba de escribir las cartas y tal, buah, cha, cha. Bueno, pues Joaquín se dio cuenta, además de que con su voz Rosa podría llegar a actuar profesionalmente, y la preparó para dar un concierto conjunto que dieron el 2 de abril de 1902, allí, en La Habana. Y entonces, pues claro, esta cosita hizo que el padre se ablandase, y entonces, a pesar de todos los recelos, pues Torvald, el padre de Rosa, acabó dando el permiso para que la hija se casase y se casaron 6 días después, el 8 de abril de 1902, en la iglesia de Montserrat. Y su regalo de bodas fue un pasaje doble a París, dinero para un piano y una paga mensual hasta que se asentasen. Bueno, pues planearon prepararse para dar recitales juntos, pero solo hasta que la carrera de Joaquín despegase, o sea que ella sería solo colaboradora, hasta que no la necesitase más. Este hombre era así. Ella de alguna manera también estaba de acuerdo con eso, porque aunque le gustaba mucho cantar, también quería pues más ser su esposa y compañera.
Entonces, un mes después de la boda, partieron para Francia y la primera de sus broncas pues ya ocurrió en el barco, cuando el capitán le preguntó a Joaquín si daría un concierto y él respondió que no tocaba para campesinos. Y bueno, pues claro, Rosa estalló en rabia, ¿no?, por la arrogancia del marido, diciendo, pero tú, ¿quién demonios te crees que eres? Pipiolo. Y de ahí en adelante, pues ese fue su día a día, un campo de batalla con acaloradas discusiones, con apasionadas reconciliaciones y bueno, pues un Cristo. Bueno, pues abandonan La Habana, llegan a Francia y Joaquín pues había decidido, ya desde La Habana el tío había decidido que tenían que vivir en el moderno suburbio que había en París de Neuilly-sur-Seine, pero la ahorrativa Rosa, que Rosa era ahorrativa, gracias a Dios, pues alquiló un modesto apartamento en Saint-Germain-des-Prés, que como estaba en el centro de París, pues le hacía sentirse a ella un poco en el centro de operaciones pues del universo. Ella paseaba por el barrio, compraba libros de segunda mano, mientras Joaquín pues la acusaba de frustrar su deseo de vivir a lo grande y tal, pero claro, como ella era la proveedora del dinero, bueno, ella que era su padre en realidad, pues él la castigaba de otras formas. Rosa hacía todo lo posible por mantener la paz familiar, sobre todo después de saber que estaba embarazada. Así que acabaron mudándose a Neuilly-sur-Seine, que es donde él quería estar y donde nació Anaïs, porque como estaba embarazada, nació Anaïs el 21 de febrero de 1903 a las 20 horas, a las 8. Bueno, pues esta era tan delicada que Rosa se volcó en sus cuidados. ¿Y qué provocó? Pues unos intensos ataques de rabia y de celos en su marido, que quería ser mimado el primero y que se veía apartado por el bebé. Pues no importaba lo que Rosa hiciese, todo estaba mal. Todo estaba mal. Ella disfrutaba dando pequeños recitales, pero Joaquín, que no quería que ella actuase, pues le acusaba de desatenderle a él y a la niña. Joaquín obtuvo la ciudadanía cubana el 7 del 7 de 1904, también porque pensaba que le iba a otorgar cierto caché en su currículum profesional. Y dio su primer concierto como solista cubano, con Rosa aplaudiendo entre el público el 19 del 12 de 1904. En enero del año siguiente, de 1905, pues parten un poquito hacia La Habana, en lo que consideran pues era su regreso triunfal ante el padre de Rosa, porque como claro, este Joaquín sabe que no está muy contento y tal, pero claro, aunque el talento de Joaquín Nin era ya reconocido, era bastante reconocido, claro, su reputación y sus ingresos no aumentaban, o sea que el Torvald padre tenía que seguir sufragando. Además, Rosa ya estaba embarazada de su segundo hijo, Torvald, que nació el 12 de marzo de 1905 en Cuba. Y bueno, pues unos meses después Anaís contrajo la fiebre tifoidea porque como ya sabéis era muy enfermiza, y se quedó pues con una frágil estructura ósea, con el pelo que se le caía a mechones y tal, bueno, pues que es todo el rollo este que la llamaban fea, ¿no? Bueno, pues cuando volvieron a Francia alquilaron un apartamento más barato porque el padre de Rosa pues estaba muriendo y debían ahorrar, ahora sí que ya no iba a haber pasta. Juana, la madrina, la hermana de Rosa, de 30 años, viajó con ellos. ¿Y Joaquín, pues qué hizo? Pues con lo que no podía evitar hacer este hombre, se puso a flirtear con la hermana, con los consecuentes enfados entre las dos. Claro, o sea, Juana no quería saber absolutamente nada de este tipo, pero claro, aunque le dijese, oye, ¿es tu marido el que me está a mí tocando los pelendengues? Pues claro, Rosa no se lo creía, pim pam, y bueno. Pero gracias a Dios, todos los enfados que tuvieron por este motivo quedaron finiquitados cuando tuvieron que volver juntas a Cuba por las exequias del padre. Pero Rosa tuvo que volver otra vez a París y bueno, pues Joaquín estaba hostil y agresivísimo. Se quejaba de la voracidad sexual de Rosa, de que no se arreglaba, de que carecía de coquetería y de gustos. O sea, vamos a ver, la cosa más normal con dos hijos pequeños, pero bueno, este hombre pues no lo veía. Joaquín tenía una cara, parece ser encantadora para afuera y otra súper cruel y siempre en guerra dentro. O sea, ahí fuera era simpatiquísimo, encantador, pero bueno, dentro era el terror. Bueno, pues entre 1905 y 1907, Joaquín viajaba solo por Europa y por Cuba, pues para dar conciertos, y Rosa pues permanecía en casa con los niños, enseñando canto para ganar un poquito de dinero, ya que la herencia, pues claro, disminuía a pasos agigantados. A principios de 1907, pues dieron juntos 3 conciertos con el violinista Juan Manén en Cuba, y de allí pues marcharon a Berlín, porque el mentor de Joaquín le aconsejó que fuese allí a mejorar su reputación y sus ingresos. Y fue allí, en Berlín, donde nació Joaquinito, que nació el 5 de septiembre de 1908, o sea que cada hijo nace en un sitio, como hemos podido ver, uno en Cuba, otro en Berlín y la otra en Francia. Bueno, pues durante este tiempo dio conciertos el padre en Francia, en Alemania y en España, mientras Rosa, sin conocer el idioma, pues seguía sola en Berlín, con sus 3 hijos, o sea que lo de Rosa también tela marinera. En la primavera de 1909, Joaquín, pues la mandó llamar para que viajase a Bruselas, donde ya él había conseguido un puesto de profesor adjunto en la universidad y se instalaron en Uccle.
Allí vivieron entre violencia y discusiones hasta 1912, o sea, de 1909 al 12, 3 añitos. Los 3 niños pues eran compañeros de juegos, aunque Anaís siempre pues sintió predilección, la verdad, por el pequeño, por Joaquinito. Torvald era demasiado introspectivo, estudioso, y es verdad que tenía mucho talento para las matemáticas y también para el violín, pero bueno, según su padre era demasiado danés, o sea, le faltaba imaginación. Sí que le gustaba construir cosas mecánicas y así, pero bueno, la imaginación que tenían pues Joaquinito y Anaís, o sea, ni color. Joaquinito además era un terremoto que solo se calmaba con el piano, así que a muy corta edad pues empezó a tomar clases de solfeo y de piano como Anaís, pero para ella el piano era como difícil y cansado, ¿no? Lo que a ella se le daba muy bien desde siempre, desde pequeñísima, era contar historias que además calmaban a Joaquinito, o sea, que la madre la alentaba, ¿no? O sea, cuenta, porque es que si no con este terremoto me vuelvo loca. Ella creaba juegos, disfraces, obras de teatro para los tres y se lo pasaban pipa. Pues bueno, pues a pesar de sus diferencias, estaban unidos frente a las azotainas que les propinaba habitual e inesperadamente el padre, porque claro, este llegaba de repente, no de mala leche y pin y pan, ¿sabes? O sea, bueno, pues para dañar a Rosa además, encerraba a Rosa y luego golpeaba a sus hijos sin freno para que ella escuchase sus gritos y lo pasase mal. O sea, es que tenía unas cosas este hombre tremendas. La vergüenza de los niños aumentó cuando el padre delante de ellos y de otros niños, fíjate lo que hizo, golpeó al gato del vecino hasta matarlo. Y se quedaron los 3 niños muertos. Hubo episodios en los que golpeaba a los niños encerrándose con ellos en el ático, y Anaís refiere que se encerraba solo con ella y que entremezclaba, según ella, azotes y caricias. Bueno, pues otra manera que usaba para humillarlos también, el padre, a los niños, fíjate, era fotografiarlos desnudos cuando se estaban bañando, y Anaís le hizo pues una serie de unas sesiones fotográficas del 15. Anaís la seguía con la cámara mientras se vestía o se desvestía, diciendo encima sin parar qué niña más fea, o sea, encima la agredía también con las palabras. Bueno, pues ninguno de los niños recuerda si Rosa se oponía o no a este uso de las fotografías, pero Anaís como niña pues tenía una idea confusa, porque por una parte se sentía ilusionada por la atención que le prestaba el padre, pero por otra pues algo como que le decía que algo estaba allí mal, ¿no? Y bueno, como su madre no trataba de impedirlo, pues no se le aclaraba si estaba bien o si no estaba bien del todo. Y seguimos con Anaís, pues enferma, una niña enferma que vuelve a enfermar. Pues el 13 del 10 del 1912, pues Anaís enfermó de apendicitis, y la preocupación del padre por ella pues parece que fue genuina, ¿no? Que la operaron, estuvo ingresada durante 3 meses, se salvó al parecer de milagro, pero es que estaba más o menos ya recuperada y se formó otro absceso en la incisión, estuvo de nuevo al borde de la muerte, su madre no la abandonaba de la cama rezando porque es que no daban un duro por ella, hacía ayunos, en el momento de más debilidad la madre acabó ofreciéndola a Santa Teresa de Lisieux, que luego es una figura importante en la vida de Anaís, pero tras una segunda operación pues empezó a mejorar y Rosa pues creyó que se había obrado el milagro, así que bueno, eso es lo que te digo, se dedicó a Santa Teresa de manera inquebrantable durante toda la vida. Anaís era un poquito más escéptica, pero en cierto modo también se sentía como bendecida, ¿no? Como que algo la protegía de todo mal. Los doctores les recomendaron pues un clima templado para su total restablecimiento, y así que coincidiendo con un futuro concierto de Joaquín, toda la familia se mudó a Arcachón, un lugar de intelectuales y de artistas, y lo hicieron el 21 de febrero de 1913. Bueno, pues los celos cada vez más certeros de Rosa, que tonta no era, las acusaciones de un trato inmerecido, de poca atención a la familia y de infidelidad, pues agotaban la paciencia de Joaquín. Rosa le acusaba de serle infiel con Maruca, la hija de 16 años de la adineradísima familia cubana Martínez, que ejercía de mecenas con Joaquín y que pagaba incluso el alquiler de la casa. Joaquín le daba clases de piano a Maruca en agradecimiento, pero Rosa sabía que su interés en la chica estaba más allá de lo musical. Como Rosa seguía con sus acusaciones, pues las discusiones entre ellos eran mayúsculas, él acababa pegándoles a todos, pues con más frecuencia y con más violencia pues que nunca. Claro, Joaquín sedujo pues facilísimamente a la adolescente Maruca, que estaba infatuadísima con todas las atenciones que él pues le otorgaba, y claro, y con sus tristes cuentos de cuán infeliz era con su gorda, vieja y pasada de moda mujer, claro. Pues Maruca acabó confesándole todo lo que sentía su padre, que inmediatamente confrontó a Joaquín, quien para no perder el afecto de Maruca, o no se sabe si el mecenazgo también de su padre, porque a este le gustaba mucho el dinero, decidió abandonar a Rosa y a sus hijos. Siguiendo con sus mentiras, lo que se llaman las mentiras de los Nin, porque este hombre también mentía sin parar, pues le dijo a Rosa que debía ir a ensayar a París, pues cosa que ella no comprendió, como tampoco lo hizo Anaís,
Claro, dice, como que ensayar a París. Porque claro, después de además Anaís, como le había estado ofreciendo tanta atención, le estaba prodigando atención desmesurada con la enfermedad, pues no entendía qué es lo que estaba pasando y no quería perderlo de ninguna manera. Así que cuando se despidió el padre y iba a salir por la casa, por la puerta de la casa, Anaís se puso histérica, o sea, más histérica que nunca, saltando, gritando, que no se fuese, que no los abandonase y tal. Pero bueno, porque no sé, de alguna manera también intuiría algo. Y nada, pero no hubo nada que hacer. Durante semanas Anaís pensó que le iba a escribir solo a ella y bueno, que esa carta pues pondría todo en orden, tenía esa idea. Se convenció de que solo ella podría hacer que él volviese y que la forma de hacerlo iba a ser mediante la correspondencia. Bueno, pues un mes después de su partida, Rosa recibe una carta fría y perentoria de Joaquín anunciando su marcha definitiva. Le dijo que había cogido todo lo de valor de la casa de Bruselas y que ella debía ir a Barcelona a casa de sus padres, porque él no les iba a dar ni un puñetero duro. Solo les enviaría cartas con instrucciones para ella de cómo educar a los niños. Fíjate tú qué formas. No pronunció en ningún momento la palabra divorcio. Rosa, pues se fue, pues ¿qué iba a hacer? Lo que le dijeron, se fue sola a Bruselas, vendió todo. Desde luego esta mujer que cuajo, ¿eh? Vendió todo lo que había dejado allí Joaquín y con el dinero pagó los pasajes en tercera clase a Barcelona para ella y para sus hijos. Escribió, cómo no, a sus 4 hermanas contándoles lo sucedido. Aunque claro, ella sabía que solamente Juana y Antolina tenían el dinero y la libertad para viajar y ayudarla. Pero bueno, ellas la dijeron, regresa inmediatamente a La Habana, vente para casa pitando. Pero claro, como Rosa creía que la ruptura igual no era definitiva, pensó que lo mejor era obedecer a su marido e ir a vivir con sus suegros y eso hizo. Y aunque les dijo la verdad a los hijos, ¿no? O sea, pues de lo que había pasado, pues Anaís lo negaba, se inventaba que su padre pues era un artista, que su carrera le obligaba a estar lejos de la familia de vulgares campesinos que eran estos cubanos, porque se lo había metido en la cabeza ahí pues, de una manera salvaje. Y bueno, pues a lo largo de varios meses, pues las cositas se fueron un poquito suavizando y Anaís pues ya no ponía las manos tapándose las orejas y gritando de terror cuando alguien alzaba la voz, pero todavía era bastante asustadiza y entraba en pánico de abandono cuando alguien se iba. O sea que, por ejemplo, su madre se iba de casa, madre mía, se volvía loca. Y es que porque pensaba que no iba a volver a regresar jamás. O sea, sentía verdadero terror hasta que no volvía la madre. De hecho, su padre le regaló una muñeca que se llamaba Bubi y no se separó de ella hasta que se casó. ¿Mm? Bueno, pues en Barcelona los niños estaban felicísimos porque en realidad adoraban a la abuela. La abuela era muy, muy cariñosa y se sentían relajados bajo su amor y su atención porque eran muy... Pero el abuelo no, el abuelo era silencioso y serio, era un tirano. Que, claro, el matrimonio parecía sereno, pero ¿era sereno por qué era? Pues era porque la abuela estaba sometida y era sumisa y aguantaba todo. Entonces parecía un matrimonio de lo más guay, ¿no? Del Paraguay. Bueno, pues en cualquier caso, después de la violencia vivida, pues oye, este era un hogar tranquilo en el que fueron desarrollándose, pues Anaís absorbiendo todo el amor y atención y aprobación que le daban, Torval encerrado en sí mismo y bueno, como era un chico obediente y calmado, pues nadie se preocupaba con él, como viene pasando en todos los diarios, que este hombre estaba ahí como puesto por el ayuntamiento. Y bueno, y Joaquinito, pues tan terremoto como siempre, tan felices. Ahí es donde empezaron a estudiar los tres español, claro, porque estaban en Barcelona, pero el padre insistía, porque un día Joaquín empezó a enviarle las cartas a Anaís, pretendiendo manipularla, y le decía pues que era francesa, que aunque estuviese creciendo en España, que algún día entendería por qué tuvo que dejarles, que no aprendiese español, que se centrase en francés, que le respondiese en francés. Añadía pues que todo el mundo a él le amaba dentro y fuera del escenario y que ella debía hacer lo mismo. Y bueno, pues Anaís de alguna manera pues acabó adorándolo, admirándolo e imitándolo gran parte de su vida, como luego veremos si leemos todos los diarios, ¿no? Y construyó de alguna manera pues su existencia en base a esa correspondencia con su padre. Le escribía, la leía, la releía, copiaba las cartas en el diario y se las pasaba pues agonizante esperando las escasas y tardías respuestas del padre, que no escribía casi nunca, porque Joaquín ignoraba completamente, pues además es que ignoraba completamente a Rosa en su correspondencia. O sea, escribía a sus padres, o sea, no la escribía a ella, escribía a los padres a sus padres, a los padres de él, dándoles indicaciones que ellos le pasaban directamente a Rosa, o sea que a ella ni fu. Rosa trabajaba, pero no conseguía sacar adelante a la familia, así que pues volvió a pedir ayuda a sus hermanas, a Juana, que le pagó un alquiler pues para que se mudase. Pero claro, aunque hizo esto, pues no hubo manera de conseguir un trabajo decente con el que pudiese mantenerse. Y entonces apareció su hermana Antolina. Antolina les propuso pagarle los pasajes a Nueva York porque allí pues, ella creía que había más posibilidades de trabajar en la música. Así que el 25 de julio del 1914 embarcaron en el Montserrat y partieron toda la familia hacia América.
un nuevo país, una nueva cultura y un nuevo idioma. Y es a partir de ahí que Anaïs comienza sus diarios.